Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Otro de los temas que pues ocupa la mente, el quehacer de todos nosotros es la aglomeración. Señores, no cabemos. Estos tapones nos tienen locos. Ya no hay forma. Vivimos unos arriba de otros. Entonces, ¿qué sucede? Toda la gente que estaban en el campo y que producen los alimentos que nos permiten estar vivos y sanos y productivos, pues necesariamente puede bajar la producción. Tenemos menos cultivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que la gente hay tanta emigración? ¿Por qué todos queremos vivir en la ciudad? Si en el campo hay aire puro, si en el campo hay alimentos, si no solamente puedo alimentar a mi familia, sino puedo contribuir a la seguridad alimentaria de toda la población. Bueno, es por eso que hemos invitado a Manuel Alejandro Cabral para que nos explique esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que hace falta en el campo, Manuel, para que podamos quedarnos allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar nuevamente por aquí. Y muy interesante el tema. Un tema que me ha tocado trabajar por mi profesión, analizar y tratar de solucionar por mi experiencia laboral. Y es una realidad que incluso yo mismo lo he vivido desde un punto de vista distinto a la mayoría. Yo nací en la ciudad y me crié en la ciudad, la capital, y siempre he querido irme a vivir para el campo. Sin embargo, con ya casi 10 años de experiencia laboral, no lo he logrado. Y yo creo que a nadie le cabe duda que las oportunidades en la ciudad son mayores que en el sector rural, en el campo. Lo interesante es analizar el por qué y cómo puede ir esto cambiando. Yo creo que ya existe conciencia en la sociedad de los beneficios de vivir en la zona rural. Incluso tenemos mucho con la revolución digital, tenemos muchos nómadas digitales que viven sobre todo en zonas turísticas muy atractivas. Sin embargo, hay algo que falta. Hay algo que falta. Y mira, así como la gente, yo tengo la esperanza y la convicción de que eventualmente la gente va a ver la vida rural como una opción más viable. Así lo va a ver. Algo revolucionario que hablaba en estos días. Pero yo creo que eventualmente un segmento mayor de la población va a optar por vivir, hacer su vida de noche y dormir en el día. Ya no hay razón por qué no hacerlo. Y lo mismo pasa en el campo hace mucho tiempo. Ya podemos tener internet, con el internet satelital podemos tenerlo en la loma más remota del mundo, podemos tener internet. Tenemos paneles solares que nos permiten tener electricidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Y lo que yo he visto, sobre todo desde el 2014 a la fecha, yo he trabajado básicamente lo mismo con dos segmentos de la sociedad distintas. Yo he trabajado en la creación de capacidades y transferencia tecnológica con fondos no reembolsables en dos segmentos de la sociedad. Primero con técnicos, sobre todo del sector público, pero técnicos en sentido general. Y luego del 2020 en adelante me ha tocado trabajar con pequeños productores. Y yo sentía que trabajar con los técnicos, especialmente del sector público, era difícil, algo cuesta arriba. Pero trabajando con los productores, me doy cuenta que es más difícil aún.
Yo siempre Yo estaba esperando que tú me dijeras, es mucho mejor, son No. más amigables, No, son más sí. comprensivos. Claro, son más amigables, son más comprensivos, pero es más difícil sacarlos, es más difícil crear la capacidad y transferir la tecnología. Porque están muy confiando en su propia prudencia, en su experiencia, que yo soy el que sé, porque siempre lo he hecho así, mi abuelo lo hizo así, y mi tatarabuelo también lo hizo así, porque tengo que hacerlo ¿Cómo tú diferente. sabes? No, bueno. Así, eso es parte importantísima de la dificultad. Se hace más difícil, por ejemplo, contratar una mano de obra especializada. Los técnicos son más conscientes en ese tipo de cosas. Y creo que más competente en cierto sentido, ya que la ciudad, vivir en una ciudad te exige ser más flexible, más tolerante, ser más eficiente en tu medio productivo por el tema de la competitividad. Cuando nos vamos a un lugar, una zona rural, por lo general, el zapatero del pueblo es el zapatero. Y ese es mi trabajo y todo el mundo sabe que a eso se dedica fulano y nadie. Aquí en la ciudad no. Aquí en la ciudad hay muchos zapateros. Y yo tengo que ser más humilde en ese sentido y trabajar más eficientemente. Más eficientemente. Y si tengo que subcontratar algún servicio para que mi trabajo quede bien, lo hago. En el campo se da menos eso. Y por eso yo creo que el tema de la mentalidad es el principal reto para el desarrollo rural, para que la gente se siga quedando en el campo con el objetivo de crear más oportunidades de trabajo. Por ejemplo, yo he escuchado el caso que hay personas que viven en una loma, le duele la muela y no van a donde un especialista. Está bien, no lo hay, pero tú tienes la posibilidad de ir al pueblo más cercano y esperar a un especialista al día siguiente. No, busco a alguien que yo sé que saca muela y me la saca, aunque no. Bueno, previo que también pudiera ser más sano el acudir también a alternativas muy tradicionales. O sea, en vez de tener la farmacia ahí con una cantidad innumerable de medicamentos, acudir a productos de la misma tierra. O sea, la tierra nos da muchísimas oportunidades en favor de nuestra salud y de nuestra sobrevivencia. O sea, es para nosotros más rápido acudir a lo químico, acudir a lo que ya está hecho y me puede resolver el problema de manera inmediata, que desarrollar un estilo de vida mucho más saludable y viviendo y consumiendo lo que produce lo que tú produces en la misma tierra. Eso no aplicaría a nosotros que vivimos en la ciudad. A nosotros que vivimos en la ciudad necesitamos un poco más de eso. Los que viven en el campo necesitan un poco menos de eso. Necesitamos contratar a alguien que haya estudiado farmacia y preguntarle a él, no solo llevarnos de lo que la abuela nos dice, que es eficiente, pero llega un momento que hay que darle comida al doctor, hay que darle comida al carpintero, ¿me entiendes? Claro. Normalmente en el campo somos trabajadores y yo lo hago. Yo me levanto a las 5 de la mañana y trabajo y lo hago. Sí, pero a veces tú necesitas ayuda. Vamos a darle vida al otro. No, yo estoy de acuerdo con eso. Que hay momentos en que también habría que ver estadísticas y ver el promedio de vida de la gente del campo, porque aquí uno se somete a una serie de chequeos médicos periódicamente, pero para tú convencer a uno de esos viejos de que tiene que chequearse por lo menos anualmente y darse seguimiento, es más difícil. Y ocurre en todos los servicios. Por ejemplo, yo sé de productores, ganaderos, que no creen en el banco. Porque es verdad, el banco me cobra, pero manejan transacciones de cientos de miles de pesos en efectivo y guardan su dinero en efectivo. Nosotros que vivimos en la ciudad somos más propensos a guardarlo en el banco y quizás lo que nos impulsa es algo incorrecto, es la inseguridad, en ese caso específico. Pero, por ejemplo, es más común que un empresario que tenga una finca contrate un veterinario para que asesore en su crianza de ganado que una persona de la zona rural.
hay que darle de comer a todo el mundo, hay que pagar por los servicios y así se hacen mejor las cosas. No, es lo que tú dices. No solamente ver los beneficios de que la naturaleza nos da al vivir en un lugar menos congestionado, donde disfrutar de la sanidad que te da el poder despertarte en lugares donde todavía sientes el frío de la mañana, donde puedes caminar largas distancias sin sofocarte, donde puedas caminar con menos miedo a la contaminación del medio ambiente e incluso hasta de la delincuencia, porque hay sectores rurales donde es la familia de que por generaciones y generaciones y todos nos conocemos ahí sabemos dónde está el peligro, dónde no, y hay una relación más de comunidad. Pero en el caso, por ejemplo, de mi propia familia, hubo un momento en que hubo que emigrar a la ciudad porque ya se había terminado la educación. Entonces hay que buscar la educación, pero si son esas mismas personas de las diferentes disciplinas que encuentran medios de vida y ofreciéndole a los demás, hay menos congestión urbana y entonces y personas yo creo que más sanas. Sí, yo creo que ya no es necesario salir del campo para encontrar libros, para encontrar educación. Antes teníamos que ir a la biblioteca, ya no, lo encontramos en internet. Podemos tener luz en el lugar más remoto del mundo, podemos tener internet. Entonces es un cambio de mentalidad. Quizá los nómadas digitales que están migrando de la ciudad a las zonas rurales puedan ayudar a las personas que viven en esas zonas rurales a cambiar su mentalidad, pero eventualmente seremos más en el campo y las ciudades van a descansar. Va a tener que reducirse por lo menos la velocidad en la que crecen las ciudades. Eso sería maravilloso. Y quizás es un llamado no solamente a las autoridades que puedan promover y apoyar el desarrollo rural de manera en que menos personas tengan que verse obligados a migrar hacia las zonas urbanas, sino también a los empresarios que puedan dar facilidades en vez de dificultar pues a esos pequeños productores para que puedan seguir creciendo. Y sobre todo a la sociedad, que es donde yo creo que está el principal reto aquí. Si tú te fijas, en las zonas rurales, incluso las oficinas gubernamentales, que están regidas por el mismo sistema, cierran más temprano. Las oficinas públicas cierran más temprano en el campo. Pero que se levanta más temprano, Manuel, también. Es una mentalidad distinta. Es una mentalidad distinta. Incluso los puestos de trabajo en el campo, la gente de la zona entiende que me pertenecen a mí. No me traigan gente de otra zona, porque estos puestos de trabajo son para esta comunidad. Claro. En la ciudad no se ve así. En la ciudad todo el mundo anda con el cuchillo en la boca, dando lo mejor de cada quien, porque la competitividad es fuerte. Entonces los campos se van a poner más competitivos, porque habemos gente que estamos acostumbrados a este sistema, que vamos para el campo a vivir. ¿Tú me entiendes? Y vamos con herramientas que normalmente la gente no le da tanta importancia, pero son las herramientas para producir, para capacitarse. El COVID, una de las pocas cosas positivas que pudimos sacar de la pandemia fue esta, que nos dimos cuenta la capacidad que tenemos de adaptarnos y de manera virtual producir. De manera virtual producir. La cantidad de reuniones que yo tengo ahora de manera virtual son muy distintas. Sí. Eso fueron de las cosas buenas que dejó y que debemos conservar y pues utilizar a nuestro favor. Sí, ojalá y que nos veamos en el campo pronto, viviendo en el campo, ir a cortar la lechosa para hacer el jugo, comérnosla sin tener que coger el carro y transitar para ir al supermercado.
mercado. Seguirá habiendo gente en las ciudades, pero que haya un balance. Manuel, muchísimas gracias por edificarnos sobre este tema y a ustedes continúen con nosotros que queda aún más en Mujer a Tres Tiempos.